Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un artículo que he leído hace un ratito que se llama, a ver cómo he puesto el título, Asesinado cómodo en el 193 después de Cristo. Estamos en el Imperio Romano. Hay 5 emperadores, 3 que son simultáneos. Bueno, os voy a contar unas cosillas, porque leyendo esto me he acordado de Maximus, la película que vimos y que ahora vamos a ver la segunda parte, el Peplum, que están tan de moda, ¿no? Máximo lo ambientaron bastante bien, se saltaron cositas, pero sacaron bastante bien a Cómodo. Y en esta segunda versión de la película, pues se han gastado muchas más licencias que en la primera. No entiendo por qué. Una de ellas, me imagino, que es como porque la gente demandaba una segunda parte, ¿no? Pero bueno, lo mismo que se han tomado licencias este mismo director haciendo Napoleón, ¿no? Y se ha tomado licencias porque ahora el protagonista es el sobrino de Cómodo. Él reflejó bastante bien a Cómodo, yo que sé, y al emperador romano que era Maximus, ¿no? Y, y bueno, sobre todo en esta segunda película que de Ridley Scott que vais a ver, me ha llamado la atención en el, ¿cómo se llama? En el tráiler que he visto, porque todo esto viene a colación porque estoy leyendo este artículo. Pues sale una naumaquia, que es un combate que se hacía, es real, que se hacía en el Coliseo de Roma, se inundaba de agua, valía carísimo, se inundaba de agua y entonces había que traer cientos de esclavos porque se mataban unos a otros, se mataban todos contra todos, era una cosa tremenda, pero era muy vistoso porque mirad lo que es hacer todo el coliseo, una piscina gigante, una laguna gigante, fabricar barcos, llenarlos de esclavos y hacer que luchen unos contra otros. Después había que deshacerse del agua porque si no el agua trae epidemias, ¿no? Pero no se podían deshacer a lo bestia porque bueno, tenían el río Po y tienen el río Po al lado porque podían inundar la ciudad. Pero en la película de Ridley Scott, ya estoy yo fastidiando que todavía no habéis visto, lo digo para los que vayan a verla, yo la iré a ver. Recordar una cosa, eso es mentira lo que están poniendo esa naumaquia, porque resulta que cuando ocurre eso en Roma ya no se hacen naumaquias porque aparte de que es muy cara, es que Domiciano, que es anterior a lo que vais a ver cronológicamente en el emperador Domiciano, hizo galerías abajo para las fieras, para montones de cosas. Entonces tenía el Coliseo, como habéis visto en algunas películas, tenía diferentes salidas, hizo como pisos de sótano en la parte de abajo. Entonces, claro, no se puede hacer, en aquella época los romanos no tenían tecnología para hacer un agua estanca. O sea, porque si lo hubieran hecho en la época donde pone la película esa naumaquia, se hubiera filtrado el agua. Hoy sí hay tecnología para haber podido hacer un coliseo estanco. Entonces los romanos no lo tenían. Hubiera sido imposible que hubieran metido barbaridades de agua teniendo construido abajo. Pero estoy fastidiando la película. Pero entre otras cosas es porque Roma me la sé bastante bien y Domiciano pues aparte que es que era carísimo, mirad lo que es llenar todo el coliseo de agua, es una cosa de loco, pero es que además es una anacronía porque no, el coliseo se fue reformando con los diferentes emperadores y bueno, hoy os voy a hablar de, el título es Asesinado cómodo en el 193, hay 5 emperadores y 3 que son simultáneos, que son coetáneos. Roma no era nuevo lo de la guerra civiles que tenía de vez en cuando, porque era un país poderosísimo, era un imperio tremendo, grandísimo. Entonces se sucedieron diferentes dinastías y esta dinastía de la que ahora os voy a hablar es una dinastía totalmente militar. Lo que pasa es que consiguió pacificar después de estos 5 emperadores. Este emperador del que os voy a hablar consigue pacificar, pero también hace una grandísima represión y tampoco era nuevo en Roma porque había pasado mucho tiempo antes en el imperio el que los emperadores, que eso Augusto luchó contra eso, el que cada emperador se convertía en un poder fáctico porque controlaba un montón, cada emperador no, cada general militar
tenían diferentes legiones, y los que tenían legiones, suponed, en el Danubio y todo esto, que eran unas fronteras que eran terribles, o los que tenían, ¿cómo se llama?, legiones en la zona de los Partos y de Oriente. O sea, allí había un ejército muy aguerrido, y los generales que llevaban estas legiones, pues también políticamente, cuando había alborotos, se querían postular como futuros emperadores, sobre todo como en esta ocasión que os voy a contar no había sucesores legítimos. Y entonces pues varios emperadores se nombran a sí mismos emperador a la vez, y luchan las tropas romanas contra las tropas romanas, un lío que para que ahora os lo contaré, pero al final prevalece la Pax Romana. Solo deciros una cosa, bueno, ahora os lo contaré porque si no es que yo Roma la conozco un poquito bien, porque pertenezco a una generación en la cual tradujimos muchísimo latín, que lo he contado otras veces, entonces las traducciones de alguna forma te acercan casi físicamente a lo que fue, a la mentalidad que tenía, la forma, y sobre todo, no sé, a mí Virgilio, quizás de los que César, Virgilio, Catulo, Cicerón, no sé, tantos. Bueno, venga, voy a contaros. El 31 de diciembre, o sea, el día de Nochevieja del año 192 después de Cristo, el nacimiento de Cristo, concluye en Roma de forma violenta el reinado polémico del emperador Cómodo, que es el que visteis en la primera película, ese que se pelea, le gustaba mucho exhibirse y luchar, pero era tramposo, y es cierto, le gustaba hacer de gladiador. Muchos dicen que los gladiadores vienen a consecuencia de, ¿cómo se llama?, de los etruscos. Otros profesores me han dicho a mí que no, pero la verdad es que no lo sé. A mí la verdad es que la lucha con fieras y los etruscos no se sabe. Yo he dicho que es lo que se cree, que viene de la cultura vilanoviana, ¿no? La Etruria y todo esto, pero tienen un punto oriental, incluso cuando se representan, tienen los ojos como muy achinados, no sé. En fin, algunas veces pienso, y las costumbres son como muy orientales, y las mujeres tienen, o sea, lo he contado, tienen bastante prevalencia, bastante protagonismo, no sé. Bueno, Cómodo estuvo bien hecho en la película de Ridley Scott, la de Maximum, el Gladiator, estuvo bastante bien representado por, no me acuerdo cómo se llama, el que hizo Napoleón. Bueno, no me acuerdo, que vegetariano es su vida, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el año siguiente, en esta época, la emperadora, hubo épocas que nadie moría en su cama, al año siguiente, no es mejor, 2 emperadores se suceden en 5 meses, y 3 candidatos al trono son proclamados en diversos puntos del Imperio Romano, iniciándose así lo que es una guerra civil que solo concluye en el 197. Por ese motivo estamos del 192 que muere al 197, del 192 que muere Cómodo al 197 que concluye la guerra civil, al 193 después de Cristo, y se le conoce como el año de los 5 emperadores. Es una época totalmente conflictiva en que se prolonga todo este ruido de sable, se prolonga hasta el 197 después de Cristo, cuando Séptimo Severo, que inaugura lo que va a ser la dinastía severa. Roma había llegado, o sea, ya sabéis que hay monarquía, república e imperio, ¿no? Entonces, cuando llega el imperio, la monarquía la odiaban, con Tarquino soberbio, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzó el emperador, después de la muerte de César, empezó Augusto, que era su sobrino nieto, y no se podía llamar rey, aunque era una dinastía monárquica, ¿no? Y entonces se llamó república, pero realmente no era república. Entonces se van a suceder la Julio Claudia, diferentes dinastías, y realmente el Imperio Romano llega a su cenit, lo que es los Antoninos, Antonio Pío, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a empezar en esta nueva etapa, después de esta guerra civil, vamos a empezar una dinastía que es la de los Severos, y realmente es una dinastía militar porque todo lo imponen a base de represión. Se consigue una paz romana durante X años, después su sucesor va a ser sus hijos, pero Caracalla mata a su hermano, ahora os lo contaré, las termas de Caracalla. Caracalla va a ser de una grandísima crueldad, pero de alguna forma Cómodo, Séptimo Severo, perdón, ya que como yo me estoy mezclando, seguimos retransmitiendo en directo a mi gata. ¡A callar! Bueno,
Pues el Séptimo Severo, sobre todo, reprimía a los cristianos, pero no los reprimía como salen en las películas, así directamente, sino si había denuncia y tal, pues sí, se reprimieran. Pero había cosas que le preocupaban más a Séptimo Severo, como por ejemplo, ahora lo contaré realmente, cuando hay todo este lío, él es un Séptimo Severo, es de Libia, es de Trípoli. Pero de alguna forma su padre es bereber, su madre es itálica y él había quedado viudo de la primera esposa. Entonces es un emperador que ha nacido fuera de lo que es la península itálica. Él, no sé cómo decirlo, no era pobre, es un hombre hecho a sí mismo. Con 18 años marcha a Roma, entonces digamos empieza a promocionar, ser bastante inteligente, pero él tenía familia de la madre que habían sido cónsules, que habían tenido cargos políticos. Y entonces él, lo que pasa es como diríamos, es un general poderoso que está en el Danubio, en el Elba, por toda esa zona que son terribles. Y como diría yo, cuando llega al poder va a mejorar mucho lo que es la condición de los soldados, porque no se les permitía que se casaran hasta que no hubieran terminado los 20 años de los legionarios, y él va a permitir que tengan hijos, que se casen con sus esposas, etcétera. Les aumenta el sueldo, porque él, digamos, había sido un soldado de pie que había ido creciendo dentro de lo que era el imperio. Entonces, él es bastante sensato. Después, estoy hablando todo de memoria, él va a luchar contra los partos, los temidos partos que habían desaparecido, lo mismo que los del Danubio, los germanos, que eran tremendos. Va a luchar contra los partos, siendo ya emperador, y le hicieron un arco de triunfo en Roma. ¿Qué más puedo contaros? Pues que tuvo también lío en Gran Bretaña, en UK, porque estaban los pictos al norte, y entonces él va... hay como un muro de Adriano en Inglaterra, y después había un muro que era de Antonio Pío, ¿no? Entonces ese muro que está en Escocia lo abandona y se quedan un poco, o sea, sus tropas van hacia atrás porque había minas de estaño. O sea, en Gran Bretaña, o sea, a los romanos no les gustaba porque hacía un frío que pela, todo el día lloviendo, o sea, pero había unos recursos allí que eran muy interesantes. Entonces la gente que estaba allí tenía que aguantar sí o sí, y cuando, digamos, tiene muchas bajas, pues dice, bueno, pues mira, esto de Escocia con los pictos que se queden con el muro, nosotros nos retiramos, reforzamos el muro de Adriano y chimpum, y a seguir. ¿Y qué puedo contaros que me acuerde yo de él? Pues que se fue promocionando, se supone que tuvo ayuda, digamos, de la familia de la madre, que eran como de buena familia de la península itálica, el padre también, pero era diferente. Y él era como muy morenito, las representaciones que tiene son muy morenitos. Él va a tener dos hijos, que son Caracalla, que va a continuar la saga, y el otro hermano que cuando llega al poder, Caracalla lo asesina para que no hubiera competencia. Bueno, voy a ver si lo cuento porque me estoy yendo contando cosas que me estoy acordando. Estas son cosas que sé de cuando tenía 14 años, que me leía un montonaco de cosas. Ay, bueno, cuando Séptimo Severo consolida su poder como el nuevo emperador, bueno, la nueva película de Ridley Scott, como os he dicho, Gladiator 2, se ambienta en este periodo que os estoy contando, aunque tomándose muchas licencias, porque de alguna forma este es un guiño al público, ¿no? Porque le han demandado en la segunda parte, como es el papel de Lucio Vero, sobrino de Cómodo, que por lo visto ni existía. El 1 de enero del año 103, me quedo sin garganta. Horas después del asesinato de Cómodo, estoy pensando que Claudio también persiguió mucho a los cristianos. Va a ser una época, fijaros, se va a perseguir muchas veces, más que en Italia, en las provincias, como por ejemplo en Egipto, en Alejandría. Tengo la gafa para pegarle fuego. Operación Renove. O sea, más que en Roma, pero yo os digo, no era que eso que sea las películas que se hacen matanzas, sino que pasa como la Inquisición, que también es exagerado, que había 400, que hubo solamente, y además que está documentado, 400 juicios, no hubo
más si lo ves en las películas, todo el mundo con la Inquisición. Lo que pasa es que el miedo a esa especie de caza de brujas hizo que la gente, tanto los judíos como los moriscos, pues emigraran. Los judíos emigraron a Asturias, los moriscos emigraron a Galicia. Por eso cuando me dicen que Galicia tiene mucho de celta, digo yo, sí, es donde más sangre africana hay de todo el país, porque como era muy difícil, con una temperatura terrible, menos controlada que el Mediterráneo, era difícil de controlar allí, saber si era judío, moro o cristiano. Y en Asturias pasa también lo mismo, la dispersión de las aldeas. Bueno, volvamos. Bueno, ¿qué puedo decir? Porque del año de 193, después del asesinato de Cómodo, el que sale en el primer Gladiator, que era un tremendo tirano, el prefecto, que le gustaba exhibirse, de la urbe, que era Publio Helvio Pertinax, súper famoso, es proclamado el nuevo emperador. Pertinax, lo que pasa es que tiene una buena carrera, tiene un buen currículum militar y era gobernador, pero era muy mayor, era un hombre de 60 y tantos años. ¡Ah, qué rabia me da que digan mayor! Con esa edad se sospecha que pudo estar implicado en el asesinato de Cómodo. Se sospecha, no, más bien se tiene la certeza. Pero bueno, nosotros desde hace 2000 y pico años tampoco podemos decir nada. Y tuvo el apoyo de la Guardia Pretoriana. Mira, la Guardia Pretoriana germanos y eran muy aguerridos, la puso César, y ahora en esta nueva dinastía se va a encargar muy mucho, la va a quitar, porque además eran tremendos, mataron más de 2 emperadores. Bueno, pero quienes lo apoyaban no tuvieron los beneficios que esperaban de él y pronto se plantearon a sustituirlo, cargárselo. Así se gastaba. Claro, tenías que tener contento a todo el mundo. Cuando eras emperador tenías muchos enemigos que estaban siempre complotando, que dicen en Sudamérica, que me encanta esa palabra. En el mes de marzo, Pertinax sufre 2 conspiraciones. La primera la pilla y la segunda lo mata. Salió airoso de la primera, pero este es el que sustituyó el asesinato de Cómodo, que estuvo implicado, el que sale en la película de Gladiator. Pero lo matan también. Quien a hierro mata, a hierro muere. Plata o plomo. Bueno, la segunda acaba con la vida el 28 de marzo. Era hombre de 60 y tantos años. El mayor problema es que era un hombre con dinero, porque esa vanidad con el poder, la erótica del poder. La segunda acaba con su vida el 28 de marzo y el mayor problema era que no había un candidato para sustituir, un candidato firme que fuera del agrado de la mayoría para ocupar el puesto del emperador, por lo que los pretorianos ofrecen la vacante a quien pague más. Es que los romanos siempre fueron como muy pragmáticos. Y entonces es el senador que se llama Marco Dilio Juliano el que va a pagar más y el que va a ser emperador. Su gobierno es más efímero todavía que que los que os he contado, que el de Pertinax, porque duró solamente 2 meses, y le costó su dinerillo. Juliano es respetado por el Senado, pero no goza del apoyo de la plebe ni del ejército. Tenías que tener contento a todo el mundo. Entonces 3 gobernadores de provincias se declaran a sí mismos emperadores. Muerto el perro, se acabó. Y se rebelan contra este nuevo emperador, siendo nombrados emperadores ellos por sus tropas, por sus respectivas legiones. Yo soy el emperador, lo dicen mis soldados, que se atrevan a decir lo contrario. Está Clodio Albino, que gobierna Britania y la Galia, y después está Pescenio Níger, que está en Siria. Y después Séptimo Severo estaba casado con una siria. Él era de Trípoli, pero Trípoli en aquella época pertenecía a Cartago. Cartago Nova, que era poderosísima, que estuvo a punto de ser más poderosa que Roma. Hubo ahí una confluencia. Y bueno, Severo inaugura la dinastía de los Severos, que es el que os estaba hablando antes, que era el general de Panonia, que es una región que tenía muy bien custodiada con tropas los romanos, porque era muy peligrosa, que estaba situada en el sur del Danubio, hacía un frío que pelaba. Y Didio Juliano le responde y amenaza atrincherándose en Roma, mientras que los 3 gobernadores, Didio Juliano era el que había pagado,
rebeldes se enzarzan en una lucha de todos contra todos, las tropas de Romana contra las tropas romanas. Entonces, Albino y Severo están mejor posicionados, mientras que Níger busca una alianza con los partos. Los partos eran terribles también, o sea, mataron a legiones romanas. Eran los persas, la zona de la derecha, ya que disponían de menos soldados que los otros. Entonces, este último intento, ¿cómo se llama? General, intentó avanzar hacia Roma a través de Anatolia, que es la zona de Asia Menor de Turquía, que siempre estoy hablando de ella, donde estaban los hititas en otra época, y consiguen los hititas y muchos más, y consiguen atravesar Gobekli Tepe, que os hablé ayer, o sea, consigue atravesar el Helesponto hasta la Tracia, pero la Tracia está un poquito más arriba. Tiene que retirarse ante el ataque de las tropas de Séptimo Severio, que va a ser realmente el que se va a quedar, el padre Caracalla, el cruel, que se carga al hermano, que cuenta con 3 legiones más que su rival. Níger pues, cuenta con más legiones porque la zona del Danubio era peligrosísima. Níger intenta refugiarse en la corte de sus aliados persas, pero es capturado y ejecutado. Anda que la gastaban fina. El Séptimo Severo lo que pasa es que intenta llegar a un acuerdo con Albino, pero después lo traiciona, que la gastaban fina, ofreciéndole el título de César, lo cual en la práctica le coloca en una posición preferente para sucederle, pero sin embargo no mantiene la promesa durante el tiempo, porque Séptimo Severo, que había sido un hombre hecho a sí mismo, digamos, desde cero, en comparación con el resto, que después va a matar mucha gente del Senado, al Senado lo deja vacío. Y en el año 195 proclama a Albino enemigo público. Los ejércitos se enfrentan al año siguiente en la batalla de Lugdunum, que era Lyon. Lyon era de las ciudades más importantes, lo mismo que Marsella, de las ciudades más importantes de lo que era la Galia, lo que conocemos hoy París, que es tan súper importante en aquella época. Prácticamente pues, no tenía nada que ver, no le llegaba ni a la sola del zapato a Lugdunum, que era Lyon. Y Severo, Séptimo Severo, lo que pasa es que era un muy buen general y consiguió la victoria. Entonces Albino escapa y se suicida un poco tiempo después. Bueno, y tras eliminar a sus rivales, Séptimo Severo, lo que pasa es que se asegura de eliminar a sus, a sus descendientes y consolidar el poder proclamándose hijo de Marco Aurelio. Aquí no teníamos abuela. A continuación sustituye a los miembros de la Guardia Pretoriana, que se los carga a todos porque eran peligrosísimos, era como un poder dentro del poder, porque habían complotado muchísimo contra montones de emperadores. Y allí lo que pone, digamos, porque eran como los guardaespaldas, eran una guardia cercana, ¿no? Que impedía, era como que al emperador le pasara algo, pero es que llegó un momento en que eran ellos los que le hacían al emperador. Entonces lo que hace es sustituirlo por sus soldados fieles, soldados de sus propias legiones, y gobierna hasta el año 211. Es un gobierno bastante prolongado donde hay paz. Dicen que para él es muy importante la paz y su reinado, pero tuvo que salir a luchar a diferentes sitios. Su reinado es el primero que goza de una estricta longevidad desde la época de la muerte de Cómodo, y eso no significa que estuviera todo el pescado vendido. Esto no significa que sea fácil, porque cuenta con el apoyo del ejército, pero no es popular entre los senadores. No es popular, os voy a decir, porque resulta que cada 2 por 3 pasa cuchillo a 2. Entonces muchos senadores, que eran gente con guita, se retiran al campo porque están viendo que como se les ocurra decir su opinión, desaparecen, les puede pasar de todo. Y entonces lo que hace el emperador Séptimo Severo es limitar el poder del Senado y manda asesinar a quienes le son adversos. Está fina el hombre, porque los senadores de alguna forma respaldaban la ley o la frenaban, y entonces claro, allí lo que van a hacer es una dinastía militar. En cambio, Séptimo Severo sí que goza la popularidad entre la plebe, la población, gracias a sus victorias militares contra los partos, que habían sido unos enemigos horrorosos. Desaparecieron legiones de... Bueno, después, sin embargo, en fin.
y sus medidas para acabar contra la corrupción, que era grande. Entonces, mantener la paz, enriquecer a los soldados, que es lo que hizo básicamente. Más que enriquecerlo, lo que hizo fue subirle el sueldo, que hacía 100 años no se le subía, y dignificarlo, porque él había estado muchísimo con las tropas, muchísimos años. Y al resto, pues eso, se apañara. Es un militarote. Severo tiene la intención de instaurar de nuevo una dinastía a través de sus propios hijos, que son Caracalla y Geta. Y en el año 198 les proclama cogobernantes del imperio. Pronto surgen las rivalidades entre ellos, y tras la muerte de Séptimo Severo, que le dice por favor en el lecho de muerte que se lleven bien, el hermano Caracalla tarda nada y menos en matar a su hermano. En febrero de 2011, de 211, la rivalidad degenera en enfrentamiento entre hermanos, y Geta es asesinado por Caracalla, que sería cruelísimo, el que hace las termas famosas, a finales de años por orden de su hermano mayor, quien gobierna en solitario hasta el 217. Puede que mañana os hable de Caracalla un poquito. Espero que os haya gustado esta mañana.